Esta fue la primera escena que se borró del corte definitivo de Jesús TV, en la cual queríamos mostrar dos cosas. Número uno, que a Lucy Fernández le intimidaban las cámaras, era algo que no le gustaba y era algo que se iba a interponer en su relación con Jesús. Y además mostraba al personaje interpretado por Ángelo, que es este niño que lo está agarrando, que era como una especie de fanático número uno de Jesucristo, y su mamá, Laura Muñoz, que hicieron un par de papeles chiquitos pero muy importantes para nosotros. eh, Donde se notaba como esa pureza de ese niño que hacía de Jesús o veía a Jesús como su ídolo, y que luego en una escena más adelante volvía a aparecer y se desilusionaba de su héroe. Una vez entonces que Lucy se iba, se creaba como este caos en la librería, y, y más adelante era que Jesús y Lucy se volvían como a encontrar, pero nos dimos cuenta que la historia, lo que queríamos hacer era que avanzara rápidamente para poder llegar a lo que nos importaba. Jesús y Lucy se enamoran, y eso simplemente, cuando hicimos la prueba de ver si solamente con que Jesús y Lucy se vieran ya se habían enamorado y pasábamos a la siguiente secuencia, era más que suficiente. Originalmente en esta escena, cuando Pedro le decía a Jesús que estaba haciendo mal las cosas y se iba, quedaban otra vez Ángelo y su mamá, a quienes íbamos a ver previamente en la librería, y se desilusionaban de su héroe, lo cual le daba a Jesús el pie para reflexionar y pensar que algo estaba haciendo mal. Al haber decidido quitarlos a Laura y Ángelo de la secuencia anterior en la librería, tenerlos aquí no tenía mucha ciencia porque no ibas a entender de dónde venían estos personajes. Simplemente dejábamos que Pedro saliera y Jesús reflexionara sobre lo que había hecho. Esta es la versión original que pensábamos para el corte definitivo de Jesús TV. Héctor y yo manejamos muchísimos finales, y con la colaboración de otros compañeros guionistas se manejaron de 3 a 4 finales diferentes. Este fue el que nos pareció el más coherente. Sin embargo, a la hora de verlo en la mesa de edición no nos convenció tanto. Tuvimos la oportunidad aquí de contar con la excelente participación de Luigi Sciamana, que para mí, para Héctor, es uno de los mejores actores que hay en el país. Hizo un papel chiquito pero muy importante, pues era como esta analogía de Arcángel Gabriel, que le daba a Jesús una siguiente oportunidad, la oportunidad de resucitar en 3 días, como con un nuevo show, y le daba a Jesús ese segundo chance. Sin embargo, cuando vimos esto montado, esta escena se planeó originalmente como para que fuera un remate, como para que fuera una cereza al final del postre, y se hizo tan larga y tan larga que hacía que un ritmo que ya venía siendo muy elevado decayera, y que el corto terminara como una especie de, bueno, si me vas a contar esta historia, cuéntamela completa y no me introduzcas a un personaje que no he visto antes, que no sé quién es, a hablar 2 minutos para que después se acabe. Entonces tratamos de editarla, tratamos de cortarla todo lo que pudimos, pero realmente no hubo forma, se manejó con un ritmo muy diferente. Aunado a eso, tuvimos mucha presión al hacer esta escena, porque fue la última escena del corto, nos estaban botando de la locación, ya no había dinero para horas extras, y hay varias cosas que pasaron. Por ejemplo, hay como una discontinuidad lumínica entre este plano general y el plano donde se ve a Luigi hablando más de frente, que uno es como muy cálido y otro es como muy oscuro, y a veces dan la sensación de que son dos lugares diferentes, y no nos gustaba cómo se veía eso. Además, Héctor y yo no tuvimos la claridad para ver que Elvis estaba un poquito más dramático de lo que lo queríamos, y cuando quisimos juntar esto con el resto del corto, se veía como un poco disociado de lo que ya veníamos manejando. Y a pesar de que hicimos todos los esfuerzos para poder cortar, editar, llevar esto como a una mínima expresión y que funcionara con el resto del corto, no, definitivamente no logramos dar con ello. Y eso, luego de reunirnos directores y productores, decidimos que lo mejor era terminar con esta imagen de Jesús en la cruz, y que después cada quien sacara sus conclusiones de lo que podía o no podía pasar. Tal vez si hubiéramos introducido el personaje de Gabriel antes en el guión y hubiéramos hecho más cortes de escena, hubiera funcionado.